Bien, yo me puse el cronómetro, pero seguramente no lo van a respetar para romper un poco la lógica de los compañeros. Agradecerle la invitación, me debe conocer porque de vez en cuando ando por acá. Yo, además de ser edil y ser sociólogo, trabajo para la Federación de Cooperativas de Producción. Estoy intentando hacer el doctorado en Mondragón, que es un complejo que, entre otras cosas, tiene una universidad en manos de los trabajadores. Y además soy cooperativista de vivienda. Hoy en día vivo en Malvin Norte, pero supe construir una vivienda en la Ciudad Vieja. Algunas cuestiones que a mí me parecen bien importantes. Yo creo que hoy día asistimos a un proceso de desarrollo del sector economía social y el sector cooperativo bien interesante, pero que sin ningún lugar a dudas no es ni allá el primer empuje que tuvo. Yo hace muy poco estuve, por ejemplo, con los compañeros de Molinos Caborsi, es una cooperativa en Tacuarembó que se recuperó en los 50. Pero antes los tipógrafos habían construido o habían armado cooperativas, y allá por los 50 se firmó con 7 cooperativas el acta de fundación de la Federación de Cooperativas de Producción. Lo interesante es que 4 de esas 7 cooperativas eran del interior. Una era una unidad cooperaria bastante conocida, que es Unidad Cooperaria Cololó. Y de ahí en adelante fueron surgiendo emprendimientos de trabajadores que, entre otras cosas, respondían a dar solución a algunos de los problemas que los propios trabajadores tienen. No en vano la mayoría, o el 90 y pico % de las cooperativas de consumo tienen una vinculación con trabajadores, ministerial, bancaria, de salud pública, municipal, y son los únicos emprendimientos que te dan, por ejemplo, a vos como trabajador, en crédito el alimento durante un buen tiempo, al mismo precio. Yo creo que la organización de trabajadores ha demostrado tener la capacidad de dar respuesta a sus necesidades más acuciantes, entre otras la vivienda. Entonces, me parece que hoy día, si bien asistimos al desarrollo, o a un momento de muchísimo desarrollo y de consolidación del proceso, sin ningún lugar a dudas hay que reivindicar una historia que hace que hoy día tengamos barrios en donde antes era absolutamente irracional hacer ciudad. Y eso lo hicieron, entre otras cosas, porque el movimiento cooperativo, la economía social, tienen una lógica completamente distinta a la lógica capitalista. Frente a la lógica maximizadora del capital, de decir, bueno, invierto para construir casas solo en aquellos lugares en donde me salga barato el terreno y me salga mejor, más caro la casa, y la pueda vender al libre mercado. Frente a eso, la lógica solidaria de trabajadores, de muchos de ellos sindicalizados, por eso existe CODIADEO, CODISUNCA, CODISAC, CODI no sé cuánto, fueron excluidos de la ciudad y terminaron construyendo sus barrios cooperativos de trabajadores bien lejos de la ciudad. Hace 40 años ir a la zona de Zunfelde no era tan sencillo, no había tantas calles como ahora. Pensar ahí en instalar servicios de salud o educación era absolutamente irracional. Era un desestímulo para cualquiera que quisiera construir una casa desde la lógica maximizadora del capitalismo. En cambio, los trabajadores organizados hicieron la casa, la policlínica, el salón comunal, el que dice la canción de Fuman, que no quede nunca en sombra, la escuela, y empezaron a generar otro tipo de servicios para ellos mismos para lograr que, y hacer que las nuevas generaciones se críen de una lógica absolutamente distinta. Entonces yo creo que ahí, hoy día, tenemos que reivindicar que estamos en un momento muy interesante, pero que hay una lógica que hace que, en particular, 300.000 trabajadores en las cooperativas de consumo, más de 15.000 trabajadores en las cooperativas de trabajo y emprendimiento autogestionario, 30.000 trabajadores en las
cooperativas de vivienda y cerca de 1 millón de trabajadores en las cooperativas de ahorro y crédito, a las cuales voy a reivindicar para después comerme algún palo, si no, no hay gracia en esto. Estamos hablando de que hay un montón de trabajadores organizados que buscan su forma de sustentarse y desarrollarse a través de la solidaridad y a través de algunos principios que tienen que ver con yo no tengo que pisarte la cabeza para crecer, sino que tengo que construir contigo un espacio de crecimiento. Me voy a dedicar a 2 modalidades que siempre reciben, que tienen muy poca... que hay poco simpático en esta perspectiva de izquierda, que son la modalidad de ahorro y crédito y la de cooperativa agraria. Yo reivindico las cooperativas de ahorro y crédito porque conozco a las maestras de 33 que cuando no tenían un mango armaron una cooperativa de ahorro y crédito para darse préstamos y tuvieron morosidades ínfimas y lograron seguir adelante, entre otras cosas, para comprar artículos escolares para sus propios alumnos. Entonces las reivindico porque reivindico las cooperativas, en particular de ahorro y crédito, como agentes de desarrollo local. Porque ningún banco ni ninguna financiera está dispuesta a ir a instalarse a Hugo de la Valle. Capaz que ahora sí, porque está lindo Bolonia. Pero hace 20 años estaba salado para meterse ahí. Y reivindico las cooperativas agrarias porque muchas veces en Montevideo es muy fácil pensar en criticar a esos productores rurales. Ahora, muchos de los trabajadores que están en cooperativas agrarias, recién cuando nosotros llegamos al gobierno, pudieron tener alguna seguridad social. Y quienes están en las cooperativas agrarias, aún quienes aportan, por ejemplo, a Conaprole, son tipos que si no hubiera una organización cooperativa atrás, estarían en este momento aunando nuestros cinturones de pobreza. ¿Y por qué surgieron? Y surgieron por la necesidad conjunta de desarrollar y generar servicios comunes. Algunas la pifiaron. Yo voy habitualmente a Bella Unión. De hecho, creo que el viernes que viene tengo que ir. Y ahí tuvimos algunos casos muy complejos de cooperativas agrarias vinculadas con, básicamente, el riego, la semilla y demás. Pero hoy día, nosotros tenemos unos cuantos emprendimientos de trabajadores que están organizados en cooperativas de trabajadores, cooperativas de producción. Ahí la diferencia entre una cooperativa de producción y una cooperativa agraria es que la cooperativa agraria yo produzco en mi predio y remito a un espacio central en donde me dan algunos servicios particulares, por ejemplo, el veterinario, el agrónomo, la semilla, el alimento para mis animales, y desde ahí lo vendo o según sea el caso. Y las de producción en general producen físicamente en el mismo lugar. Pero yo a lo que digo es, muchas veces nosotros creemos que algunos sectores o se ataca a algunos sectores del cooperativismo y la economía social, entre otras cosas porque se desconocen algunos procesos que sobre todo se dan en el interior del país, en donde si no hubieran esos sectores, esa gente no estaba viviendo ahí, esos pueblos no vivían ahí. Porque cuando se cerró el tren, hubo un montón de productores que quedaron tirados, y hubo un montón de pueblos fantasmas en este país. Y en esos pueblos fantasmas se instalaron cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo. Una cosa absolutamente irracional. Uno conoce alguna cooperativa de ahorro y crédito, tienen 4 funcionarios. Imagínense usted un banco con 4 funcionarios. Eso es irracional, imposible. Ahora, desde una perspectiva solidaria, es un espacio en donde yo puedo generar las condiciones para que alguien pueda ir solucionando algunos de sus problemas. Entonces, hasta acá alguna cuestión vinculada con distintas modalidades de las cooperativas. Un dato que a mí me parece bien importante a resaltar, yo siempre lo digo, esto lo dice el Gordo Alvariño. El Gordo Alvariño es un compañero vinculado con las cooperativas de producción, que acaba de ser homenajeado en Italia como parte de un proceso de la Federación de Cooperativas de Producción. Él fue secretario general y además amigo mío. El Gordo Alvariño siempre dice: es un error pensar que la economía social es una economía pobre, de pobres y para pobres.
Eso es un error gravísimo en el que muchas veces nos enfrenta la derecha, donde nos plantea que la economía social solo puede ver la luz en momentos de crisis. Solo puede ver la luz en el momento que la cosa está jodida. Ahí sí apostemos a esto. No, no es real. No es real, entre otras cosas, porque ustedes lo pueden encontrar en internet. Hay estudios que marcan que las cooperativas de trabajadores, enfrentadas a una cooperativa de tamaño medio, con una empresa de tamaño medio, la capacidad de sobrevida de la cooperativa es muy superior a la de la empresa capitalista. Si yo tengo un taller con 10 trabajadores y un taller con un patrón y 9 empleados, es más probable que el taller con los 10 trabajadores cooperativizados sobrevenga etapas de crisis. ¿Por qué? Porque la racionalidad es distinta, porque el patrón lo que quiere es sacarle plata, es la plusvalía. A través de la explotación de los trabajadores lo que quiere es la plusvalía. Ahora, los trabajadores están dispuestos a renunciar a un montón de cosas. Yo conozco cooperativas que hace años que vienen comiendo todos juntos y les va bien. Y les va bien. Conozco alguna emergencia de Canelones que empezaron poniendo su sueldo entero. Y ahora que les va bien, los tipos siguen comiendo igual juntos, porque durante muchísimo tiempo la olla común la tenían que tener ahí. Ahora, mientras ellos se desarrollaban, crecían y demás, otras empresas empezaban a retraerse en los servicios de. Entonces yo creo que hay que reivindicar la capacidad de los trabajadores en organizarse ante cualquier instancia. Aún en momentos de bonanza como el que estamos viviendo. Si no, nos entendería que nosotros pasemos de menos de 10.000 trabajadores a 15.000 trabajadores cooperativizados. No se entendería eso en el momento de mayor bonanza de este país. No se entendería que los colegios cooperativos sigan creciendo. De hecho, hay un crecimiento bien importante en ese sector. Voy como 12 minutos. Hay algunas últimas cuestiones. La primera, el rol del Estado. Yo estoy convencido que el rol del Estado para el desarrollo y consolidación del sector de la economía social es fundamental. Ahora, es fundamental si cambiamos el rol del Estado. Yo, sinceramente, cuando una cooperativa viene y me dice le voy a vender a la Intendencia de Montevideo, lo digo como presidente de la Comisión de Hacienda, la Junta Departamental de Montevideo, digo, pensalo 2 veces, porque te van a pagar dentro de 6 meses. Y eso es un problema gigantesco que tenemos. Entonces, yo creo que la apuesta, que yo he leído algunos de los documentos de los compañeros del CNT, es brillante. De hecho, es lo que pasa en Brasil. En Brasil, el alimento que va a los comedores de las escuelas públicas tiene un porcentaje altísimo de productores, pequeños productores rurales y cooperativas. Si nosotros pensamos en esa misma lógica, es brillante para nuestro emprendimiento. Ahora, tenemos que cambiar la lógica del Estado. Tenemos que tener un Estado capaz de pagarme casi que al otro día, porque si no siempre voy a perder con el capitalista. Si el tipo tiene un montón de plata atrás que le asegura tener un capital de giro durante 5 o 6 meses. Entonces yo creo que ahí es fundamental el rol del Estado, pero el Estado se tiene que cambiar a sí mismo, tiene que arrepentirse a sí mismo en términos de las vinculaciones. Ahí la política que está haciendo el MIDES en particular, el Ministerio de Industria, el propio FONDE, la cabeza con la que el Instituto Nacional de Colonización está pensando en las nuevas compras de terrenos, son impresionante y tiene que ver con el desarrollo desde el Estado, pero el Estado capaz de asumir los riesgos conjuntamente y no, mirá, yo soy bueno, te voy a comprar esto, ahora, después como lo cobrás, yo te pila. Y mire que esta Intendencia de Montevideo demoró 7 meses en pagarle a cooperativas de trabajadores que cobraban el 30% del salario que cobra un empleado municipal. Entonces, lo digo porque lo conozco de cerca. Entonces, cuidado cuando nosotros nos planteamos esas cosas, si no estamos dispuestos a mejorar el Estado, me parece que ahí perdemos alguna cuestión. Creo que el gran objetivo de los próximos años es pasar de un 3% del PBI en el que está la economía social hoy a un 10%. Creo que es una apuesta absolutamente humilde si nosotros vemos que la economía social hoy día está en cualquier sector. Yo me levanto y tomo leche de una cooperativa. Puede ser cooperativa con Aprole, pero también puede ser Calcar. Y me tomo el ómnibus de una cooperativa. Y es probable que yo lleve a mis hijos a una escuela en donde la empresa que limpia esa escuela, o mismo el colegio, sea una cooperativa. Y voy a poder comer una pizza de Molino Santa Rosa, que es una cooperativa.
Y la iluminación es de los compañeros de Profuncom en Montevideo. Y yo estoy convencido que si nosotros apostamos en esta lógica en términos de sectores y no en términos de estrategias particulares, puntuales, estamos en condiciones de tener emprendimientos solidarios en sectores en donde a ningún capitalista se le ocurre entrar. Y una vez que nosotros consolidemos en esos sectores donde a ningún capitalista se le ocurre entrar, creo que tenemos que ir a los sectores más desarrollados o con mayor nivel de ganancia para los sectores capitalistas. Porque si algo van a tener los trabajadores es que no se te van a ir de un día para el otro dejando tirado a un montón de trabajadores. Eso seguro. Van a dar todo de sí para desarrollar y para seguir adelante. Yo veo que voy como 16 minutos, me fui de verdad muy a carajo, pero... 4 minutos más. Tengo 4 minutos. Bueno, está. Menos mal porque... No, yo creo de verdad que estamos en un momento en donde podemos desarrollar, pero tenemos que desarrollar el sector de la economía social desde una perspectiva a largo plazo, de una perspectiva innovadora, no una perspectiva de tomar la tecnología. Y por eso el papel de la universidad es fundamental, es absolutamente fundamental. Pero el papel de la universidad, de los universitarios y también de los propios emprendimientos es fundamental. Yo, soy cooperativista de vivienda también, aprendí a construir con un tipo que no había terminado la escuela. Yo era casi sociólogo en ese momento. Y yo aprendí más de ese tipo que de Weisse y un montón de los sociólogos de la vuelta. ¿Me explico? Entre otras cosas, aprendí porque el tipo tenía ese conocimiento que el saber hacer de la cosa. Entonces yo creo que una cosa que se está logrando y que se está consolidando es esto de incluir distintos saberes. A mí me entregan, no sé, un papel de una cooperativa y son muy pocos los sectores en donde yo de verdad sé previamente. Y miren que trabajamos en la federación desde cooperativa de 5 mujeres, que es un taller que hace torta, hasta Rancó, Burcot o Copay, que son cooperativas gigantescas. Y en todos esos sectores hay un montón de trabajadores generando conocimiento. Entonces me parece fundamental lograr ahí la mancomunión de los distintos conocimientos. Yo no acepto algunas cuestiones que muchas veces vienen de los sectores más conservadores que dicen, bueno, esto lo tienen que hacer, pero lo hacen exclusivamente si te viene un ingeniero, un contador, un no sé qué. Y en realidad, cuando uno va a hacer esos proyectos o va a armar alguna cosa, el que tiene todo el conocimiento es el trabajador que está ahí, que es el que conoce, que es el que sabe. Entonces, ahí me parece que es parte de la apuesta en esto de incrementar el peso de la economía social en el PBI. Yo, de verdad, creo que estamos... yo soy optimista desde que nací, así que no es una cuestión... Pero estamos en un buen momento. Lo que tenemos que demostrar es que nosotros fuimos, como Frente Amplio, los que generamos las condiciones para que se dé una cuarta ola de desarrollo de la economía social. Y que lo hicimos en profeso, y que lo hicimos porque hicimos alguna apuesta. ¿Y por qué no partimos de la base que los trabajadores no sabían? ¿Y por qué no partimos de la base de que solo en momentos de crisis podía aparecer la cosa? Sino que partimos de la base que había condiciones para que los trabajadores siguieran brindando distintos servicios en un montón de lugares. Y ofreciéndonos productos que yo el otro día me enteré, por ejemplo, que los payasos de Venga Rosell son una cooperativa. Y de esos payasos hasta la cooperativa de la central de alarma que tenemos, que estamos buscando un lugar donde instalarlo, pasa de todo un poco. Entonces, creo que hay que transmitirle a la gente que hoy día se vive, que en nuestra vida cotidiana hay un montón de sectores de gente organizada, que son miles y miles, y que están desarrollando una nueva forma de ser. Por último, y esto justo por último, me quedan 34 segundos, 35 ahora. Perdón, no tengamos miedo al crecimiento de las cooperativas. Yo lo hablaba con un compañero, con Ricardo. Eroski es una distribuidora, la principal distribuidora de alimentos en España. Son 40.000 trabajadores organizados.
Son 40.000 trabajadores que aseguran que lleguen los alimentos a pueblos en España ínfimo, de 50 personas, y también asegura que haya alimento en Madrid. Entonces, no le tengamos miedo al espacio ni al crecimiento de los sectores, porque eso es un discurso que es muy fácil, que es propio de la derecha, que dice, bueno, no, en estos sectores, no, en esto que necesitamos 1000 trabajadores organizados, en esto nos hacemos cargo nosotros. No le tengamos miedo a ese crecimiento. Yo, recordando al himno de mi federación, que es la FUTBA, porque en la otra cobro, así que no es tanto mi federación. El himno de FUTBA siempre dice que construir nuestra casa es el principio y no el final. Yo espero que esta charla sea el principio y no el final. Muchas gracias. Muy bien.